Si tuviéramos que hablar de una de las cualidades más importantes y que distinguen el estilo de vida de un verdadero discípulo de Jesús, para mí esa cualidad sería el amor, y más específicamente el amor que este discípulo tiene por sus hermanos. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35 en la versión NBI, encontramos a nuestro Señor Jesús hablando con sus discípulos y enseñándoles esto. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y para los que ya tenemos tiempo en la fe, definitivamente esta es una escritura muy conocida, que seguramente hemos escuchado y que hemos enseñado a otros. Sin embargo, hay algo que quiero destacar del texto. Número 1, es que dice que es un mandamiento nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es opcional que tú y yo nos amemos y que también amemos a nuestros hermanos en la fe. También dice que esta clase de amor, si lo logramos hacer como dice el texto, tiene el poder y la facultad para transformar y convencer a un mundo incrédulo que no quiere saber nada de Dios. Y el ingrediente fundamental para poder lograr esto está en el versículo 34. Así como yo los he amado a ustedes. El amor que tú y yo debemos de tenernos, querido hermano, es el mismo amor, del mismo nivel en el que Jesús amaba a sus discípulos. Y para poder entender mejor esta clase de amor, permíteme leerte algunos pasajes rápidamente. Y antes de hacerlo, quisiera hacerte una pregunta. Si tú supieras que te quedan pocas horas de vida, que estás a punto de morir, ¿cómo te sentirías? O mejor aún, ¿cómo sería tu relación con tu familia, con las personas que te rodean? ¿Estarías esperando que ellas se preocupen por ti y te brinden su consuelo? ¿O tú te preocuparías por ellas? Acompáñame a Juan capítulo 13, versículo 1. Dice la Escritura: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabe que le quedan pocas horas de vida. Y esas pocas horas las decide invertir en sus discípulos. Y comienza a desarrollar una serie de enseñanzas muy importantes, entre las cuales está el servicio, la humildad, el amor. Y también les empieza a hablar acerca de la llegada del Espíritu Santo, hasta llegar al versículo 33. Escucha lo que dice el versículo. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Prácticamente, Jesús comienza a despedirse y esta noticia es un golpe emocional que conmociona a sus discípulos al grado tal que Jesús comienza a consolarlos, a brindarles consuelo y también a darles palabras de ánimo. Fíjate bien, capítulo 14, versículo 1. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Y por último, versículo 27, y quizás el más famoso de todo el pasaje. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden, no tengan miedo, dice otra versión. Si hay algo que sobresale de estos pasajes que te acabo de compartir, es el gran amor y la gran preocupación que Jesús tenía por sus discípulos. Él pensó en ellos antes que en Él mismo. Y yo creo que si hay algo de lo que me gustaría poder hablar contigo en este día, es precisamente de esa clase de amor y de ese ejemplo que Jesús nos dejó en las Escrituras. Y me gustaría preguntarte, ¿qué clase de amor tienes tú por tus hermanos? Yo sé que el día de hoy estamos encerrados en una cuarentena y tú y yo tenemos un peligro, corremos un gran riesgo en esta temporada. Y yo no me estoy refiriendo al riesgo de contagiarte por el virus o con el virus, sino más bien que en esta temporada tú y yo como discípulos podemos correr el riesgo de volvernos indiferentes,
de dejar de pensar en nuestros hermanos y solamente enfocarnos en nosotros. Hoy muchos de los discípulos de nuestra iglesia están pasando por momentos muy difíciles. Algunos seguramente en estos días perderán a seres queridos. Otros perderán sus trabajos si es que ya los perdieron definitivamente. Hoy muchos discípulos de nuestra iglesia están preocupados por lo que va a pasar mañana, como lo estaban los discípulos de Jesús aquella noche. ¿Sabes? Hoy tú y yo tenemos muchas maneras de poder comunicarnos. Uno de ellos es este medio, ¿no? Existen las redes sociales, existen muchos medios de comunicación para buscar a nuestros hermanos. Quizás no podemos ir y visitarlos físicamente, pero sí podemos orar por ellos. También podemos llamarles y poderles brindar palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras de esperanza que los ayuden a mantenerse firmes hasta que termine esta pandemia. Te aseguro que si te lo propones, Dios te va a dar oportunidades maravillosas para poder ayudar a alguien. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, quien también en algún momento dijo: hay más dicha en dar que en recibir. Si hay algo que me ha preocupado en los últimos días, ha sido la cantidad de noticias de hermanos que hoy están en los hospitales, enfermos, contagiados con el virus y que están luchando por sus vidas. Quiero decirte que también en esos lugares tenemos hermanos que son médicos, que son enfermeras, que son camilleros, que trabajan en esos lugares y que también están arriesgando sus vidas para salvar la de otros. Quiero pedirte que podamos orar por ellos. Y quiero despedirme diciéndote que los ancianos estamos orando mucho por la iglesia y estamos preocupados, pero estamos confiados en que Dios va a hacer que pase esto pronto. Recibe a la distancia un fuerte abrazo y que tengas un excelente día.